Las primeras 3 películas de la saga Harry Potter nos sumergen en un mundo mágico lleno de aventuras, misterios y descubrimientos. Harry Potter y la Piedra Filosofal introduce a Harry, un niño huérfano que descubre que es un mago y asiste a la escuela de Hogwarts, donde hace amigos y enfrenta su primer gran desafío contra el malvado Lord Voldemort, quien busca la inmortalidad a través de la Piedra Filosofal. Lo sé, pero Dudley no sabe nada. En Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry y sus amigos investigan una serie de ataques misteriosos en Hogwarts que conducen al descubrimiento de la antigua Cámara de los Secretos y la amenaza del monstruo dentro. Hogwarts está en gran peligro. Finalmente, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry se enfrenta a la verdad sobre su pasado cuando descubre que el prisionero fugado Sirius Black tiene una conexión directa con la muerte de sus padres. ¡Hay muchas arañas y quieren que baile! Estas películas combinan magia, emoción y misterio, estableciendo las bases para una historia épica. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. En Harry Potter y la Piedra Filosofal empieza esta historia. En la tranquila calle de Privet Drive, bajo la luz de una farola, apareció Albus Dumbledore, el mago más poderoso de su tiempo. Con un curioso artefacto apagó las luces una a una, mientras esperaba a Hagrid, un semigigante, encargado de una misión crucial: llevar al pequeño Harry Potter, el niño que sobrevivió al ataque de Lord Voldemort, a un lugar seguro. Tras perder a sus padres a manos del temible mago oscuro, Harry quedó huérfano. Dumbledore decidió dejarlo con los Dursley, sus únicos parientes vivos. Es mucho mejor que crezca alejado de todo eso. Pese a las advertencias de la profesora McGonagall sobre su terrible naturaleza, la vida con los Dursley fue una pesadilla. Obligado a dormir en un armario bajo las escaleras, Harry era tratado como un sirviente mientras su primo, Dudley, lo atormentaba. Sus tíos ocultaron su verdadero origen, negándole el conocimiento de la magia. ¡Está haciendo la serpiente! Sin embargo, cosas extrañas sucedían cuando Harry se enojaba. Todo cambió el día que recibió una carta de invitación al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Aunque los Dursley intentaron impedir que la leyera, las cartas siguieron llegando hasta que Hagrid llegó personalmente para entregársela. ¡Cállate, pestilente rata inmunda! Hagrid le reveló la verdad. ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Gracias! No todos los días cumples 11 años, ¿o sí? Harry era un mago y sus padres habían sido asesinados por Voldemort. Además, le explicó que el sacrificio de su madre había dejado una protección poderosa en él, que había destruido a Voldemort temporalmente. Estamos retrasados. ¡Vámonos! Antes de partir hacia Hogwarts, Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon, donde compraron los útiles escolares. En Gringotts, Harry descubrió que era famoso como el niño que vivió. ¡No puedo creerlo! ¡Es Harry Potter! Y que sus padres le habían dejado una considerable herencia. ¿Creíste que tus padres te dejarían en la calle? En Ollivanders, una varita lo eligió, revelándose como la gemela de la varita que había matado a sus padres. Curioso. Esto marcó el inicio de su extraordinaria aventura. En la estación de trenes, Harry conoció a la familia Weasley, quienes lo ayudaron a llegar a la plataforma 9 3/4. ¿Te importa? El tren está lleno. ¡Adelante! En el tren a Hogwarts, se hizo amigo de Ron Weasley y conoció a Hermione Granger. Al llegar al colegio, el sombrero seleccionador lo asignó a Gryffindor, cumpliendo su deseo de evitar Slytherin. Durante la cena de bienvenida, Dumbledore advirtió que el pasillo del tercer piso estaba prohibido para quienes no quisieran enfrentar una muerte aterradora. La vida en Hogwarts trajo emocionantes aventuras. Harry fue aceptado como jugador del equipo de Quidditch y tuvo un encuentro cercano con el pasillo prohibido, donde descubrió a un perro gigante de 3 cabezas custodiando algo misterioso. También enfrentó a un troll junto a Ron para salvar a Hermione, consolidando así su amistad. Creo que somos una mala influencia para ella. En Navidad, recibió una capa de invisibilidad, posiblemente de Dumbledore, que usó para investigar los secretos del castillo. Así descubrió el espejo de Oesed, donde vio a sus padres. Entonces,
nos muestra lo que queremos. Harry, Ron y Hermione se enteraron de que lo custodiado por el perro era la piedra filosofal, capaz de otorgar la inmortalidad. Al saber que alguien intentaba robarla, decidieron protegerla. Superaron pruebas como el lazo del diablo, llaves voladoras y un desafiante ajedrez mágico donde Ron se sacrificó para asegurar la victoria. ¡Debe haber otra forma! ¡No! ¡Ron, no! Al final, Harry se enfrentó al profesor Quirrell, quien reveló estar poseído por Voldemort. Cuando Quirrell intentó quitarle la piedra, el hechizo protector de su madre lo desintegró, obligando a Voldemort a huir. Harry despertó en la enfermería, donde Dumbledore le explicó que la piedra había sido destruida y que el amor de su madre lo seguiría protegiendo. Ella se sacrificó por ti. En la ceremonia final, Gryffindor ganó la Copa de las Casas gracias a la valentía de Harry y sus amigos. Así terminó el primer año de Harry en Hogwarts, marcando el inicio de una vida llena de magia, amistad y desafíos inolvidables. Es extraño volver a casa, ¿no lo crees? En Harry Potter y la Cámara de los Secretos, todo empieza. En su 12º cumpleaños, Harry Potter está aislado en casa de los Dursley, sin noticias de sus amigos. Durante una cena importante organizada por el tío Vernon, un elfo doméstico llamado Dobby Harry Potter, es un honor conocerlo. aparece en su habitación y le advierte que su vida estará en peligro si regresa a Hogwarts. Dobby confiesa haber interceptado las cartas de sus amigos para disuadirlo de volver. Cuando Harry decide ignorar la advertencia, Dobby provoca un desastre en la cena, lo que lleva a que los Dursley lo castiguen severamente y lo encierren. Sin embargo, Ron y sus amigos Fred y George llegan en un coche volador para rescatarlo, llevándolo a la madriguera, el cálido hogar de los Weasley. Por cierto, Harry, ¡feliz cumpleaños! Allí, Harry disfruta por primera vez de la vida de una familia mágica. Días después, la familia Weasley y Harry viajan al callejón Diagon usando polvos Floo, aunque Harry termina accidentalmente en una tienda de magia oscura, donde presencia una transacción sospechosa entre Draco Malfoy y su padre, Lucius. Vámonos, Draco. En la librería, Harry conoce al vanidoso Gilderoy Lockhart, su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Durante la visita, Lucius se burla de los Weasley y desliza un misterioso diario entre los libros de Ginny, la hermana menor de Ron. Al inicio del curso, Harry y Ron no logran cruzar la barrera hacia la plataforma 9 3/4 y deciden volar el coche encantado hasta Hogwarts, chocando contra el peligroso sauce boxeador. Aunque sobreviven, su llegada causa problemas y reciben un severo castigo. Poco después, Harry escucha una voz siniestra en el castillo. Esa noche encuentran a la gata del conserje petrificada junto a un mensaje en la pared que anuncia que la Cámara de los Secretos ha sido abierta. Los alumnos temen que el heredero de Slytherin esté atacando a los Sangre Sucia. Investigan la leyenda y descubren que la cámara alberga un monstruo que solo el heredero puede liberar. Sospechan de Draco Malfoy y preparan una poción multijugos para interrogarlo. La Cámara de los Secretos ha sido abierta de nuevo. Mientras tanto, Harry demuestra ser hablante de Parcel al enfrentarse a una serpiente en un club de duelo, lo que aumenta las sospechas de que podría ser el heredero. Con la poción, Harry y Ron se transforman en los amigos de Draco, pero descubren que él no es el culpable. Luego, Harry encuentra un diario mágico que pertenece a Tom Riddle. Tom Riddle estuvo en Hogwarts cuando pasó. A través de él, Harry ve como 50 años atrás, Riddle acusó a Hagrid de abrir la puerta y liberar al monstruo que mató a una estudiante. No pudo ser Hagrid. No es posible. Harry sospecha de Hagrid, pero la investigación se interrumpe cuando Hermione es petrificada. Hermione. Antes de ser llevado a Azkaban, Hagrid sugiere que sigan a las arañas. ¿Llevarme a dónde? ¿A la prisión de Azkaban? Esto lleva a Harry y Ron al Bosque Prohibido, donde Aragog, una araña gigante, revela que Hagrid es inocente y que el monstruo es un basilisco, una serpiente gigante que se mueve en las tuberías. Hagrid nunca abrió la Cámara de los Secretos. Es inocente. Descubren que la estudiante muerta hace 50 años es Myrtle la Llorona, el fantasma del baño de chicas. Hermione, petrificada pero consciente, les deja una pista clave. Una página sobre basiliscos. Ginny es secuestrada y llevada a la cámara. Harry y Ron obligan a Lockhart, quien resulta ser un fraude, a acompañarlos al baño de Markle, donde encuentran la entrada a la cámara. Lockhart intenta atacarlos, pero su hechizo falla y queda fuera de combate, dejando a Harry solo. En la cámara, Harry encuentra a Ginny inconsciente y a Tom Riddle, quien revela ser una versión joven de Lord Voldemort. Ginny, manipulada por el diario, había abierto la cámara. Voldemort es mi pasado, presente y futuro.
Rudolph libera al basilisco, pero Factor, el fénix de Dumbledore, ayuda a Harry cegando a la criatura. Con la espada de Godric Gryffindor, Harry mata al basilisco y usa un colmillo para destruir el diario, acabando así con Riddle. Ginny despierta y todos regresan al castillo. Dumbledore explica que el sacrificio de la madre de Harry sigue protegiéndolo. Lucius Malfoy, enojado, intenta atacar a Harry, pero Dobby, su elfo doméstico, interviene y es liberado gracias a un truco de Harry. Con el misterio resuelto, Hogwarts vuelve a la normalidad y Harry se prepara para regresar con los Dursley. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, vemos a un Harry Potter de casi 13 años. Practica magia en secreto mientras vive con los Dursley. Lumus Máxima. Durante una visita de la desagradable tía Marge, Harry pierde el control al escuchar insultos hacia sus padres. Él lo lleva en la sangre, mal padre, mal hijo. Inflándola como un globo accidentalmente. ¡Ya basta! Furioso y asustado, huye y pasa la noche en las calles. En el parque ve a un perro negro misterioso antes de ser recogido por el autobús noctámbulo. Bueno, súbete ya. Que lo lleva al caldero chorreante. Allí, el ministro de magia le informa que no será castigado por usar magia fuera de la escuela y advierte que Sirius Black, un peligroso mago que escapó de Azkaban, está tras él. Pronto Harry se reúne con Hermione y Ron, Harry. quienes discuten por sus mascotas, Crookshanks, la gata de Hermione, y Scabbers, la rata de Ron. En el tren a Hogwarts, un dementor aborda el vagón de Harry, Ron y Hermione, pero es ahuyentado por el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Remus Lupin. En el castillo, Dumbledore advierte que los dementores estarán vigilando Hogwarts. En las clases, Harry destaca montando al hipógrifo Buckbeak, mientras que Draco Malfoy resulta herido al provocarlo, La clase acabó. complicando la situación para Harry. En adivinación, la profesora Trelawney predice que Harry será acechado por el Grim, un presagio de muerte, lo que lo inquieta. Mientras Harry entrena con Lupin para aprender a conjurar un Patronus, descubre que los dementores lo afectan más debido a su traumático pasado. Lamento esto, es todo por hoy. En Navidad, Fred y George le regalan el mapa de Merodeador, Es solo el secreto de nuestro éxito. que muestra los movimientos de todos en Hogwarts. Lo robamos en primer año. Usando su mapa y su capa de invisibilidad, Harry visita a Hogsmeade y escucha que Sirius Black, su padrino, traicionó a sus padres y entregó su ubicación a Voldemort. Determinado, promete vengarse. ¡Era su amigo! ¡Voy a matarlo! La tensión crece cuando Harry ve a Peter Pettigrew, supuestamente muerto, en el mapa. Lupin, al enterarse, queda desconcertado. Es imposible. Poco después, Sirius, en su forma animaga de perro, arrastra a Ron hacia la casa de los grifos. Harry y Hermione lo siguen, descubriendo que Sirius no traicionó a los Potter. El verdadero culpable fue Peter Pettigrew, quien fingió su muerte y ha vivido como la rata de Ron. ¡Tu rata! Antes de entregarlo al ministerio, Lupin se transforma en hombre lobo bajo la luna llena y Pettigrew escapa en la confusión. Sirius, gravemente herido mientras protege a Harry y Hermione de Lupin, es capturado por los dementores. Dumbledore sugiere a Hermione usar su giratiempo, un artefacto que le permite retroceder en el tiempo. Son necesarios 3 giros. Ella y Harry viajan al pasado, liberan a Buckbeak y observan los eventos desde otra perspectiva. Harry conjura un Patronus para salvar a Sirius y a sí mismo, dándose cuenta de su propio poder. Luego rescatan a Sirius de su celda, permitiéndole huir con Buckbeak. Igual que tu padre. De vuelta al presente, Lupin renuncia tras ser descubierto como hombre lobo. En fin, estamos acostumbrados a esto. Sirius, en señal de gratitud, envía a Harry una nueva escoba. Una saeta de fuego es la más rápida del mundo. Aunque los eventos dejan a Harry reflexionando sobre su familia y su conexión con Sirius, se siente esperanzado por el futuro. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual, suscríbete.